Esta hora quiero compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón, seguir con el tema que hemos comenzado algunos días atrás. Si usted se da cuenta, hemos estado hablando acerca, hermano, de diferentes cosas que tienen que ver con el altar de Dios. Nuestro tema principal o nuestro texto principal ha sido Levítico capítulo 6, versículo 8 en adelante. Búsquelo por favor para refrescar la lectura. En base a ella nos vamos a meter. Así es que Levítico capítulo 6 verso 8. Póngase de pie para leer la palabra de Dios, nada más dándole honra, reverencia, respeto a la palabra poderosa de nuestro Dios. Dice el texto que estamos usando como introducción: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Amén. Mire lo que dice el verso 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta bendita hora nuevamente pidiéndote, Señor, un espíritu de revelación, de sabiduría. Señor, pido una vez más que nuestro entendimiento sea alumbrado en esta hora, Señor. Pido, Dios mío, que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos comprender tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es poderosa, que tu ley es perfecta, Señor, que no le falta nada, Padre Santo. Creo, mi Dios, que tu palabra cumple el propósito por el cual es enviada. Creo, Señor, que tu palabra es obedecida, Señor amado. Creo que tu palabra es atesorada en este lugar y puesta por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Hemos estado hablando diferentes puntos que tienen que ver con esta porción de la palabra. Lo principal que resalta en esta escritura, lo más importante de todo, es el mandato de Dios hacia los sacerdotes. El mandato de que el fuego no se apague. Fíjese qué tremendo, que el fuego no se apague. La orden de Dios para el sacerdocio era que ellos debían hacer todo lo necesario para que el fuego no se apagara. Dios es el que enciende el fuego. El Espíritu Santo es el que enciende el fuego. Pero el trabajo de cuidarlo, incluso de mantenerlo avivado, es de cada uno de nosotros. Hemos estado hablando estos días atrás de muchas cosas que tienen que ver con esto. Hemos hablado del fuego. Hemos visto que el fuego representa la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo, representa el poder de Dios. Hemos hablado acerca de la leña, que cada mañana hay que ponerle leña a ese altar. Hablamos que la leña representa la oración, la adoración y todo aquello que la Biblia dice que sirve para mantener el fuego encendido. Hablamos también, hermano, acerca de que cada mañana, y vimos, hermano, qué bendición hay en la mañana. Hablamos de la bendición que hay en orar cada mañana, en levantarnos temprano para orar, en buscar a Dios temprano. Todo eso hemos estado viendo. Hemos hablado, hermano amado, aún de lo que representan el holocausto. Hablamos de las grosuras, lo que significan las grosuras. Hemos hablado de las cenizas un poco, ahí se nos ha quedado algo. Pero esta mañana comencé a hablar acerca de algo que resalta, y es que el propósito, o mejor dicho, todo esto se realizaba sobre un altar. Mire qué tremendo, sobre un altar. Entonces vi, hermano amado, que nada podemos hacer si no tenemos altar. O sea, no hay fuego, no puede haber leña, no puede haber holocausto, no puede haber nada si no tenemos altar. Es decir, que si cada uno de nosotros no se convierte en un hombre o una mujer de altar, no puede haber fuego, no puede haber absolutamente nada. Y entonces, hermano, partiendo de ahí, me di cuenta que en algunos casos, póngame atención, hay que edificar altar.
y en otros casos hay que restaurar altares. El altar, hermano, se tiene que edificar cuando nunca hemos tenido una comunión con Dios, cuando nunca hemos tenido, hermano amado, ese tiempo de comunión con Dios. Hay que edificarlo, hay que levantarlo, hay que comenzarlo prácticamente de cero. Y cuando ya la hemos tenido, pero la hemos perdido, la hemos dejado, entonces hay que restaurar el altar, hay que ordenar el altar. Porque quizá en un tiempo, hermano, ese altar estuvo ahí, pero por el abandono ese altar quedó en desuso. Y comenzamos a ver por la mañana que a lo largo de la escritura encontramos una serie de hombres, hermano, que eran gente de altar. Gente, hermano, que levantó altares en diferentes momentos de su vida. Y veíamos que cada altar tiene un propósito. Oiga esto que es interesante para usted. Todo altar que levantamos para Dios tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene una razón del por qué hacemos las cosas. Los hombres y mujeres de Dios nos movemos por revelación, nos movemos con entendimiento, nos movemos sabiendo lo que estamos haciendo. La Biblia dice que cantemos con entendimiento. La Biblia nos llama, hermano, a hacer lo que hacemos entendiendo la razón del por qué. Entonces vimos por la mañana que el primer hombre que encontramos que edificó un altar fue Noé. Noé, hermano, después de estar en el arca durante tanto tiempo, resguardado por Dios en aquel lugar, mientras el diluvio se llevaba a cabo, Dios, hermano, lo resguardó. Y lo primero que Noé hizo cuando el arca se abrió, cuando Dios le dijo que saliera, dice la Biblia que él sale del arca y lo primero que él hace es edificar un altar a Jehová, tomando de los animales limpios que había metido al arca. Y hablábamos rapidito, recapitulando, hablábamos acerca de que qué tremendo, hermano, que esos animales limpios eran los únicos que podían comerse. Eran los únicos que podían servir como alimento. Pero él decidió ocupar eso para poder presentarlo sobre el altar. Él edificó un altar. Le pusimos a ese altar el altar de la gratitud. Había sido guardado por Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ha guardado? Y le decía por la mañana que me llama la atención que lo primero que hizo Noé, cuando pudo salir del arca, fue edificar un altar para adorar a Dios. No hizo una carne asada, no se fue de paseo, no se fue de compras, no hizo ninguna otra cosa más que edificar un altar para Jehová. Y yo le decía por la mañana que me duele mi corazón platicar con muchos amigos pastores que me dicen, pastor, me dicen, mire qué tremendo que la gente, mucha gente todavía después de tanto no se quiere congregarme. Y dicen de que no pueden ir a la iglesia, que porque el virus, que no sé qué, pero van al súper, van a la playa, van al trabajo, van al banco, van a ser mandados, van a visitar familiar, en todo andan menos en la casa de Dios. Yo le decía, sí, lo que pasa es que esta gente no tiene entendimiento, no saben que lo primero que tenían que haber hecho era ir a la presencia de Dios para agradecerle al Señor lo bueno que Él ha sido, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. No se vale hacer otra cosa. Yo le decía por la mañana en el primer servicio, qué tremendo que Noé lo comprendió. Solo sale del arca y edifica un altar. Y hablábamos también que la característica de ofrecer animales limpios es que la procedencia de aquello que presentamos a Dios debe ser lícita, debe ser honesta, debe ser algo que sea aprobado por Dios. No podemos presentarle a Dios ofrendas que provengan, hermano amado, de lo que no ha sido dado lícitamente, honestamente. Amén. Luego hablamos del siguiente hombre, Abraham. Abraham era un hombre tremendo, hermano, hombre de altares. Fíjese que a Abraham se le aparecía a Dios y le daba una promesa y levantaba un altar. Porque para él, hermano, recibir una promesa de parte de Dios era algo tan valioso que él lo agradecía levantando un altar. Luego veíamos que también Abraham levantaba altares cuando se movía de un lugar a otro. Cada vez que él llegaba a un lugar nuevo, edificaba un altar, invocaba el nombre de Jehová. Y yo le decía, hermano, lo tremendo, lo importante que es que nosotros podamos comprender eso que pasaba ahí.
Cada vez que nosotros llegamos a un lugar nuevo, a un puesto nuevo, a una casa nueva, a cualquier cosa nueva donde nosotros nos movemos, tenemos que entender que en ese lugar posiblemente, hermano, ha habido otro tipo de actividades, otro tipo, hermano, de cosas que se han realizado ahí. Por eso es importante que cuando usted llega a ese lugar nuevo, usted levante un altar de adoración, invoque el nombre de Jehová, para que todo aquello que en otro tiempo pudo haber sido hecho ahí quede anulado, quede cancelado, hermano amado, y que la presencia de Dios se pueda establecer en ese lugar. Hablamos que eso sucedía cada vez que Abraham se movía, pero luego hablamos de que el altar más importante que a Abraham le tocó levantar fue el altar donde iba a sacrificar a su hijo. El altar donde Dios le dijo que lo quería probar. Diga conmigo, probar. No todas las pruebas son dificultades. No todas las pruebas son problemas. No todas las pruebas son luchas. Muchas pruebas que Dios pone delante de nosotros son pruebas en forma de decisiones, para ver qué vamos a decidir, para ver qué vamos a hacer. Fíjese qué tremendo, porque Abraham dice que aconteció que quiso Dios probar a Abraham, y lo que le dijo fue: Abraham, ofréceme a tu hijo. Oiga, a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas. 4 cosas le dijo Dios: a tu hijo, tu único, Isaac, al que amas. Ve y ofrécemelo en el monte que yo te diré. Y hablábamos, hermano, que Abraham se levantó de mañana. Le mencionaba a usted que la obediencia tardía es desobediencia. Es decir, que cuando usted, Dios le dice algo, hágalo en el momento, no lo haga cuando usted quiera. Abraham se levantó muy de mañana y dijo: Señor, es duro lo que me has pedido, pero lo voy a hacer. Y dice la Biblia que subió, usted ya conoce la historia, a medio camino le dijo a los criados: esperen aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Y entonces llevaba el cuchillo, llevaba todo, pero el joven le preguntó: ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le respondió: Jehová se proveerá de cordero. Y resulta que estando ahí, hermano, Abraham edificó el altar. Estando edificado el altar, puso la leña. Luego puso a Isaac y lo amarró sobre la leña. Tomó el cuchillo y dijo: ahí voy. Y en ese momento oye una voz que le dice: Abraham, Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. Ahora veo que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo. Y entonces hablábamos que ese altar es el altar donde se sacrifica lo que amamos. Y ese es un altar, hermano amado, donde no cualquiera llega. Es un altar donde muchos no pasan la prueba, porque es el altar donde Dios sacrificó al amado del cielo. Fíjese, hermano, es el altar donde Dios sacrificó a su hijo. Y si Él sacrificó a su hijo, al amado, al único, lo sacrificó ahí, a Jesús, lo sacrificó por nosotros, entonces Él espera que nosotros también podamos sacrificar lo que más amamos por Él. Y entonces hablábamos por la mañana, hermano, que este altar es un altar donde nos toca presentar todo aquello que puede estar ocupando el lugar que Dios debe ocupar. Y yo le mencionaba, hermano, que Isaac representaba el futuro de Abraham, la promesa de Abraham, el sueño de Abraham. Todo lo que Abraham, hermano, iba a llegar a ser, pasaba por la existencia de Isaac. Porque sin Isaac ya no había descendencia, no había promesa, no había nada. Y Dios se lo estaba pidiendo. Pero dice la Biblia que Abraham tenía fe que de las cenizas Dios se lo podía levantar. Es que él entendía una cosa: si me dio uno, me puede dar otro. Ese altar es donde se nos pide sacrificar todo aquello que compite con Dios. Es que por eso, hermano, mire, hay un nivel de adoración que no se alcanza cantando, que no se alcanza danzando, que no se alcanza tocando un instrumento, que no se alcanza, hermano, haciendo, aplaudiendo. Hay un nivel de adoración donde solo se puede llegar entregando lo que más amamos. Fíjese qué tremendo eso, porque Abraham dijo: el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Significa que Abraham estaba consciente que lo que iba a hacer era adorar a Dios.
Y la adoración era entregar lo que Dios le había pedido. Hablábamos por la mañana, hermano amado, de que esa era una prueba para Abraham. Era probar si Abraham se había enamorado más de la bendición que Dios le había dado que de Dios mismo. Y esa es una cuestión que le pasa a muchos cristianos, que vienen las bendiciones y las bendiciones vienen a ser obstáculos para su relación con Dios. Le pedías trabajo a Dios y ahora que lo tienes no te congregas por el trabajo. Le pedías un hijo a Dios y hoy que lo tienes no te congregas por el cipote. Le pedías esposo a Dios y hoy que lo tienes no te congregas por el esposo. Y cualquier cosa, hermano amado, que Dios te haya dado, que se venga a convertir en ti con un obstáculo, Dios te lo pedirá en el altar. ¿Está de acuerdo conmigo? Y aunque no lo esté, mire esto, en ese altar es donde se demuestra el temor a Dios. Cuando le temes, no le niegas lo que Dios te pide. Cuando le temes, entregas lo que más amas. Mire, hermano, qué impresionante esto. Es fácil discernir lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero que me entregues ese muchacho que amas. Yo sé que lo amas, pero quiero saber si lo amas más que a mí. Quiero saber a quién amas más, si a él o a mí. Hermano, qué tremendo eso, ¿verdad? Porque cuántos ahí escondiditos tenemos cosas que amamos y no estamos dispuestas a entregarlas. Aún, hermano, óigame acá, aún tenemos cosas guardadas en el corazón que no estamos dispuestos a entregárselas al Señor. Y entonces en ese monte, después de conquistarlo, oiga, después de que Abraham conquistó ese monte, fue que se dijo: Jehová proveerá. O sea que la provisión de Dios viene cuando tú a Dios no le niegas nada. Oiga, cuando Dios, hermano, cuando Dios es primero para ti. Alguien me decía: no, pastor, pero es que primero mi familia. No, hermano, primero Dios. Es que, pastor, el estudio. No, hermano, primero Dios. Pastor, pero es que el trabajo. No, hermano, primero es Dios. Porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea que en ese sentido nada puede competir con el amor de Dios. ¿Está conmigo acá? Ahora, después de Abraham, que fue lo último que vimos por la mañana, comienzo a ver que también su descendencia presentó altares. Isaac presentó altares, Jacob presentó altares. Pero yo quiero que hablemos un poquito de ese altar que presentó Jacob. Porque fíjese, hermano, que mire cómo somos. A veces, hermano, nosotros tenemos una mentalidad de sacarle provecho a Dios. Fíjese que Abraham, Dios le decía: te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación. Inmediatamente levantaba un altar de gratitud por la promesa. Ni siquiera le habían dado nada, solo una promesa. Pero mire lo que sucede. Usted conoce que Jacob, hermano, tuvo que salir huyendo de su casa porque él, hermano, usurpó la bendición que le tocaba, entre comillas, a su hermano Esaú. Con la ayuda de su madre la usurpó, se vistió, se disfrazó y llegó donde estaba su padre Isaac y le dijo: ¿eres tú Esaú, mi hijo? Sí, yo soy, padre. Y entonces lo tocó porque se había puesto ahí, hasta se había disfrazado con los vellos así con piel de animal, y lo tocó y sí, este es y todo, y lo bendijo. Pero a razón de eso tuvo que salir huyendo porque su hermano quería matarlo, hermano. Y entonces en el camino iba, cuando de repente usted lee que en el capítulo 28 de Génesis dice que le agarra la noche, él se acuesta, pone una piedra como cabecera, y en ese momento y en ese lugar él tuvo un sueño. Dice que soñó que veía una escalera grande, ángeles subían y ángeles bajaban. Arriba de la escalera vio a Dios que le dio una promesa y le dijo: aquí que te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, le daré toda esta tierra. Le dio una promesa tremenda. Cuando él se levanta, hermano, oiga, cuando él se levanta, dice: qué tremendo es este lugar, Dios está aquí, yo no lo sabía, este lugar es terrible. Agarró la piedra que tenía por cabecera y derramó aceite sobre ella. Mire qué tremendo, derramó aceite sobre ella y luego hizo un voto con Dios y le dijo: Señor, oiga esto, si me bendijeres, si
me guardas, si me das, si me permites volver. Y luego de todo eso, en ese voto dice: el diezmo apartaré para ti, el diezmo de todo lo que me dieres apartaré para ti. Pero note las palabras de Jacob. Oiga, sí, 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 sí. O sea, todo era condicionado a Dios. Todo era: Señor, si me bendices, si me das, si me proteges, si me guardas, si tal cosa, si tal otra, entonces yo. Mire qué tremendo, hermano. Mire la diferencia del corazón de Jacob y del corazón de Abraham. Porque a Abraham le dieron una promesa y él levantó un altar. Y a Jacob ahora le dan una promesa y él no levanta un altar, sino que lo que hace es condicionar a Dios. Mire, ¿cuántos seremos así? Señor, si me bendecí, yo te voy a servir. Señor, si me das un buen trabajo, yo el diezmo te voy a dar. ¿Y por qué no se lo da ahorita? ¿Y por qué no lo sirve ahorita? Señor, mira, si me sanas, yo te prometo. ¿Y por qué no lo hace ahorita? Porque, oiga, Jacob lo que estaba haciendo era sacándole ventaja a la situación. Mire qué tremendo esto. Entonces hizo un voto con Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices, me guardas y me das ropa y me das comida y me traes de regreso con bien, entonces yo tal y tal y tal cosa, y el diezmo de todo lo que me dé voy a apartar. Y mire qué tremendo, porque se fue de ahí, llegó donde conoció, hermano, a Labán, que era su tío. Y luego ahí conoció a las que fueron sus esposas, primero a Rachel o a Raquel, pero no se la dieron, sino que le dieron a Lea. Y trabajó 7 años por ella, y otros 7 años por Raquel, y 6 años por todo el ganado, o sea que 20 años. Pero mire qué tremendo, estando ahí, hermano, él se casó, él tuvo hijos, él tuvo ganado, él tuvo todo, pero no había tales de altar, ni nada, ni de cumplir promesa, ni de cumplir el voto, ni de nada. O sea que él, hermano, ya estaba siendo bendecido tremendamente. Hermano, todo lo que él hacía prosperaba. Él le dijo a Labán, le dijo: desde que yo vine todo te prosperó. Imagínese, hermano, que Labán le cambiaba el salario 10 veces, se lo cambió, y cada vez que se lo cambiaba, Dios arreglaba las cosas para que Jacob saliera bendecido. Y aún así, hermano, nada. Entonces, en el capítulo 31 y verso 11, Dios comienza a recordarle. Mire qué tremendo que Dios nos tenga que recordar, hermano. Mire, habla Jacob con sus esposas y les dice: miren, ¿saben qué? Nos tenemos que ir de aquí, porque resulta ser que los hijos de su padre me hacen mala cara. Su padre me hace mala cara porque él dice que yo le he quitado las cosas. Y entonces, además de eso, le dice a las esposas: me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije: heme aquí. Oiga, y mire lo que dice. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y mire, y yo soy el Dios de Betel. Oiga, hermano, mire lo que le dijo. Por favor, agárreme esto. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Aló, es que hoy Dios te va a recordar promesas que le has hecho. Mire, y donde tú me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, mire qué tremendo. Es como que Dios le estaba diciendo: Jacob, ¿y tú crees que yo no te oí? Es que mire, ¿sabe lo lindo de esto? Es que cuando estamos emproblemados, hermano, cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, cuando estamos encerrados en medio de un montón de cosas, hermanos, solo somos promesas. Solo somos ofrecimientos. Señor, si me sacas de esta, Padre, es que yo te digo aquí, es que toda mi vida te la voy a entregar. Y después hay que andarlo siguiendo para que sirva. Oiga, hermano, si me provee, Señor, Padre, que no me quiten la casa, pero si tú me ayudas, Padre Santo, yo te prometo que aquí en esta casa se va a predicar tu palabra. Y después,
nada. Imagínese, hermano. Entonces, oiga, Jacob se le presentó, iba huyendo, iba sin nada, con las manos vacías. Y cuando llega a aquel lugar, hermano, y pone la piedra y se acuesta, yo no sé cómo alguien puede dormir con una piedra de almohada, pero bueno, ahí la puso, hermano, y soñó y vio a Dios que le decía: toda esta tierra la daré a tu descendencia, y le empieza a dar promesas. Pero Jacob todavía no había sido transformado. Él tenía una mentalidad todavía que era, hermano, un poquito así como engañador. Era así como negociante con Dios. Era así como de aquellos, así que: Señor, si tú me das, yo te doy. Y yo quiero decirle que, hermano amado, con Dios no debe ser así. Te doy porque ya me diste. Te doy por lo que ya hiciste. Te doy no por lo que vas a hacer, sino por todo lo que has hecho. Señor, te doy porque tú ya diste por mí lo más importante, que fue a tu Hijo en la cruz del Calvario. Oiga, entonces veo ahí que Dios le dice: levántate, oiga, levántate. Y mire qué tremendo, hermano, porque ahí comienza el camino de regreso. Y ahí es donde se encuentra con Jacob. Le salen al encuentro otro campamento. Me llama la atención porque ahí, hermano, se menciona que cuando él iba, le salieron al encuentro unos ángeles, y él le puso al lugar Mahanaín, lugar de 2 campamentos. Y luego se encontró con Esaú, hermano, y todo lo que usted ya conoce. Y luego, hermano, se quedó solo, todo eso. Pero en el capítulo 35, y a todo esto no hay altar, pues. No hay altar, se da cuenta que no hay altar. Pero en el capítulo 35, qué terrible, hermano. Mire, yo quiero que usted me ponga toda su atención y disponga su corazón, porque mire lo que sucede aquí. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Otra vez le habla de Betel. Y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire, hermano, Noé edificó altar sin que nadie se lo pidiera. Abraham edificaba altar sin que nadie se lo pidiera. Isaac, altar sin que nadie se lo pidiera. Pero a Jacob hubo que decirle: anda a Betel, donde yo te aparecí, y levanta un altar. Estás pendiente conmigo. Tenés una deuda conmigo. En Betel te me aparecí. En Betel te di una promesa. En Betel me mostré a tu vida. Y ahí tú ungiste una piedra, hiciste un voto conmigo. Y yo sigo esperando que tú cumplas tu promesa. Y le dice: levántate y ve. Y ahí levántame un altar. Mire, hermano, una cosa es que usted le ofrezca y cumple. Otra cosa es que Dios le exija que cumpla. ¿Cuántas cosas en nosotros habrá necesidad que le cumplamos al Señor? Mire, cuando estamos en aprietos, ¿usted se ha puesto a pensar lo que ofrecemos? Pregúntele a que está a la par: ¿ya le has ofrecido algo a Dios? Es que en aprietos todo el mundo ofrece, hermano. Cuando nadie tiene, todo el mundo ofrece, porque como no tiene. Y Señor, si me sacás, y Señor, si me sanás, y Señor, si me ayudas, y si lo traes de regreso, Padre Santo, si traes mi esposo de regreso, yo te voy a servir. Y después, por estar contemplando al hombre, no sirve. Y entonces, pues, ¿no le parece a usted que somos, hermanos? Si me das, Padre Santo, mira, si me das un trabajo, Señor, no, si es que yo, Padre Santo, mira, yo te voy a dar los diezmos de todo, hermano. ¿Y a ese cuánto que le dio el trabajo? Y usted, mire, es que es tremendo, hermano. Entonces, como que Dios de repente nos tiene que recordar y decir: mira, Jacob, estás en deuda conmigo. Lo primero es esto: ¿por qué no levantó el altar cuando Dios se le apareció? Cuando Dios se le mostró. ¿Por qué no levantó un altar? Porque Jacob tenía el problema de que él pensaba en darle a Dios de lo que Dios le diera en el futuro. Y ni así lo cumplió. 20 años pasaron. Oiga, 20 años para que Jacob volviera a Betel y que en Betel levantara un altar. Y entonces él le tuvo que decir a las esposas, fíjese bien, le dijo: levántate, sube a Betel, quédate ahí, haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías. Oiga, le tuvo que recordar. Le tuvo que decir: Jacob, ¿te acuerdas que tú huyendo ibas? Oiga, hermano, es que como que Dios este día nos dijera:
te voy a acordar. ¿Te acordás lo que me dijiste cuando estabas enfermo? O sea, que Dios le recuerde el momento específico, la razón concreta que estaba viviendo, como quien dice, sí, como ibas huyendo, me necesitabas, pero ahora que lo tienes todo, te tengo que pedir que vayas a hacer el altar. Mire qué terrible, hermano, eso. Hermano, es que es impresionante la naturaleza. Es que Jacob es figura de la naturaleza caída. Por eso lo tuvieron que cambiar y ponerle Israel. Por eso lo tuvieron que tocar del muslo para cambiar su caminar. Porque mire, todo lo que Jacob tenía, lo tenía algo así como por trampita. La bendición la había conseguido ¿cómo? Con trampa. Y entonces ahora Dios le dice, no, mira Jacob, ¿sabes qué? Hay una deuda que pagar. Entonces le dijo Jacob a toda su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí un altar al Dios. Oiga, aquí ya cambia. Ahora Jacob dice: al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces mi pregunta es: ¿y si te respondió? ¿Y si estuvo contigo? ¿Por qué esperaste que te lo pidieran? Oiga, ¿por qué esperaste que te lo recordaran? Jacob, ¿por qué no te nació? ¿Por qué no dijiste: Señor, yo estoy pendiente contigo? Señor, yo quiero ir a levantar un altar. Señor, yo lo voy a levantar aquí. O Señor, yo quiero levantar un altar para ti. Porque cuando yo pasé por aquel lugar era muerto, estaba huyendo, no tenía nada. Y mira cómo me has bendecido, Señor, cómo me has prosperado. Yo no tenía trabajo, yo no tenía familia, yo no tenía nada. Y ahora, Señor, me has dado todo esto. Hermano, es que a veces como que tardamos, hermano. Somos de acción retardada. Como que a veces el Señor nos tiene que traer y decir: te voy a recordar algo. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo nos iba a acordar? ¿Quién se acuerda cuando ha pasado situaciones difíciles? Hermano, bajamos el sol, la luna y las estrellas, se las ofrecemos a Dios. Señor, si me ayudas. ¿Y sabe qué? Después se nos olvida. Después vienen los momentos buenos. Después viene la bendición de Dios. Después viene, ya no estás con el agua hasta el cuello, pero se te olvida Dios. Entonces Dios te tiene que acordar. Dios te tiene que decir: levántame un altar. Entonces yo a este altar le he puesto el altar para pagar deudas. Es el altar donde hoy, esta mañana, tú le vas a decir: Señor, yo estoy en deuda contigo. Yo te ofrecí esto, aquello, aquí, allá, y no lo estoy haciendo, no lo he cumplido. Perdóname, Señor. Perdóname, tú has sido tan bueno. Oiga lo que dijo Jacob. Él lo confesó con su boca y dijo: el Dios que me respondió cuando estaba en angustia. Es que Dios es bueno, hermano. Mire, si usted se da cuenta, Él le cumplió a usted, aunque usted no le haya cumplido. Él hizo su parte. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Como quien dice: te voy a demostrar que yo soy bueno. Pasaron 20 años, hermano. Nada más y nada menos, 20 años. No sé cuánto lleva usted, pero él 20. Hasta que Dios le dijo: hey, Jacob, ya es hora. Ve a Betel, ahí donde ungiste aquella piedra. ¿Te acordás? Donde me hiciste aquel voto. Es que como que Dios esta mañana te va a llevar a ese lugar. Te va a decir: ¿te acordás? Todo lo que me dijiste, porque yo lo tengo escrito, te va a decir el Señor. Yo lo tengo ahí plasmado, escrito. ¿Te acordás tu promesa? ¿Te acordás que me dijiste? Mire, hermano, si de eso se tratara, ay, Señor Jesús, digo yo, ¿verdad? ¿Te acordás lo que dijiste? No, Señor, mira. Como muchos que un día vinieron aquí o así a decirme: mire, pastor, yo estoy tan agradecido con Dios que maravillas. De aquí, pastor, yo no me muevo.
Y digo yo, ahorita les han de estar recordando allá, donde quiera que estén. Ve allá a Huellas de Unción, donde me hiciste un voto. Tremendo, ¿no le parece? ¿Cuántas promesas inconclusas tiene usted para con Dios? ¿Cuántas cosas que usted le ofreció? Señor, si tú me das. Condicionamos al Señor y después no le cumplimos, solo para que Dios nos saque. Mire, hermano, cosas como esta: Señor, si tú me das lo que te pido, yo te voy a servir. ¿Sabe que yo a mi juventud tenía 14 años, no había cumplido los 15? Mi padre enfermó. Me dieron la noticia que mi padre tenía cáncer. Pero en esos días yo estaba involucrado en el tema de ganar almas y en el tema, hermano, de seguir al Señor. Entonces, de alguna manera yo tenía cierta fe. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Oiga ese, si tú sanas, como que yo tengo el poder para condicionar a Dios. Entonces viene, ¿verdad, hermano amado? Y yo bien contento y dije: no, el Señor lo va a sanar. Y en el camino, de alguna manera yo vi como ciertas señales. Un día llevamos a mi papá a una campaña que hubo de sanidad. Y yo me acuerdo perfectamente, mi papá no era un hombre así como dado a las cosas de Dios. Había recibido a Cristo, pero no era muy dado. Y yo me acuerdo que en un hotel donde fue eso, vinieron unos hermanos que oraron por un montón de gente, hermanos, y ni los tocaban y la gente caía. Uno de esos fue mi papá. Entonces yo dije: no, mi papá ya está sano. Un día llegué al cuarto de él, que ya no tenía oxígeno, no se había puesto el oxígeno, porque el cáncer de él era en los pulmones. Y entonces lo encuentro sin oxígeno y le dije: papá, ¿no te has puesto el oxígeno? No, me dijo, si yo ya estoy sano, me dijo. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo, el Señor ya me sanó. ¿O no tenés fe? Me dijo. ¿Cómo no? Le dije yo. Pero después de eso se lo llevaron para Italia, a la nación de donde él era, para hacerle tratamientos, y nunca volvió, falleció allá. Entonces vine yo y me enojé con Dios. Porque el problema de condicionar a Dios es que cuando Él no hace lo que tú quieres, te rebelas con Él. Entonces, como yo le he dicho, si lo sanas, te serviré toda mi vida. Hermano, y aquí estoy sirviendo a Dios y Él no lo sanó. ¿Sabe qué me hizo entender? Yo me aparté de Él, de sus caminos, por mucho tiempo. Me rebelé contra Dios y todo lo que hacía, lo hacía para que Dios sintiera dolor. ¿Sabe cómo es eso? Como Esaú, que dice la Biblia que se dio cuenta que a su papá le caían mal las mujeres, no me acuerdo, las heteas, y solo por eso se casó con ellas, para causarle dolor al papá, y no sabía que el que se metió en lío fue él. Así era yo, tomaba y hacía todas las cosas como para decirle a Dios: esto lo hago porque tú me fallaste. Pero un día, como que el Señor, ¿verdad? ¡Pum! Llegó un día para mi vida y el Señor me alcanzó, y estando en su presencia levanté las manos y cantando una alabanza que dice: heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. Me comprometí con Dios y le dije: Señor, te serviré todos los días de mi vida. Y después de eso me di cuenta cuál condicionar a Dios. Cuando Él dice esto se hace, se hace. Entonces Jacob, hermano amado, condicionaba a Dios. Es como aquella gente que le dice: Señor, si tú me das, yo te daré. Esa gente es de no creerle muchito. ¿Sabe por qué? Porque en este momento, todos los que estamos aquí tenemos capacidad de darle a Dios. Pero la excusa más grande es: no, es que si Dios me da, yo le voy a dar. Pero a Dios, hermano amado, de verdad, no se le impresiona con promesas, sino con hechos. Porque hay gente que no necesita esperar lo que Dios va a hacer. Hay gente que es fiel con lo que Dios es para ellos ahora.
Es gente que le dice: Señor, es que yo he entendido que todo, sea mucho o sea poco, proviene de ti. No necesito lo que tú me des para yo darte. Yo te doy desde ahora, desde lo poco que tengo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ese altar es para pagar deudas. Diga conmigo: pagar deudas. Yo no sé a quienes en esta bendita mañana el Señor les va a recordar promesas, ofrecimientos, deudas que tienes para con Dios. Y si algunas ya no las puedes cumplir, vas a entender la parte de la oración modelo que dejó Jesús: Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay gente que va a necesitar esta mañana pedirle perdón a Dios y pedirle que le perdone esa deuda. Si ya no la puedes pagar, si es algo que ya no puedes hacer, pero si es algo que está a su alcance, Dios te va a llamar esta mañana a que te pongas a cuentas con Dios, a que levantes ese altar y que le digas: Señor, vengo a reconocer que tú me respondiste. El que no vine fui yo, Señor. Que tú obraste, Señor. El que no he cumplido soy yo, Padre. Aquí estoy, papá. Vengo a ponerme a cuentas contigo. Amén. Wow. Póngase de pie, por favor. Ya no quiero seguir con otra, porque con eso es suficiente. Seguiremos viendo los días que vienen los demás altares. Se nos desconectó el aire, qué barbaridad. Cierre sus ojitos.